Aquí una vez más con ustedes. Vamos a estudiar ahora, fíjense que allá en la iglesia estamos estudiando la carta a los Colosenses. Entonces hoy agarré una de las porciones que hemos estudiado para estudiarla ahora con ustedes. El tema de la enseñanza de hoy es cómo vivir la vida cristiana. Ya nos hemos preguntado, ¿cómo vivir la vida cristiana? Díganlo conmigo. ¿Cómo vivir la vida cristiana? La carta de los Colosenses a los Colosenses es una carta que Pablo escribe desde la prisión, porque el pastor llamado Epafras llega corriendo donde Pablo, preocupado, porque a la iglesia de Colosas habían llegado unos predicadores. Y estos predicadores estaban enseñando ciertas doctrinas en la iglesia. Y Epafras tenía duda de las doctrinas que estaban enseñando y salió corriendo donde el maestro, donde el apóstol Pablo, para decirle las doctrinas que se estaban predicando en la iglesia y qué podía hacer para contrarrestar esas doctrinas. Entonces en la iglesia, hermanos, de Colosenses, en la iglesia de Colosas, habían llegado unos hermanos que estaban predicando una enseñanza que se puede entender como legalismo. ¿Qué es el legalismo, hermanos? El legalismo es un sistema religioso. Fíjense lo que es el legalismo. Y lo que les quiero decir, hermanos, que salirse del caminar correcto en el Señor es facilísimo. Es tan fácil salirse del caminar correcto que es tan hasta imperceptible cuando usted y yo ya no estamos caminando como Dios quiere que caminemos. Fíjese, es tan fácil. El primero maestro que estaban enseñando una especie de legalismo. Ahora, ¿qué es el legalismo? Mire, por la idea central, el legalismo es un sistema religioso que busca ganar o merecer las bendiciones de Dios por medio de ritos religiosos u obras humanas para la salvación o la vida cristiana. Amén. Eso es el legalismo. Son personas que a la fe en Jesús le suman obras, ritos religiosos, obras de justicia, obediencia a mandamientos. Y no necesito mencionar nombres, pero iglesias que le suman a la fe más el sábado, a la fe más las buenas obras, a la fe más, y le van sumando un montón de cosas, pero eso se llama legalismo. ¿Por qué? Porque quieren salvarse, porque quieren vivir la vida cristiana sobre la base de su propia justicia. Quieren vivir la vida cristiana sobre la base del obrar y cargan su espiritualidad y su vida cristiana en ellos mismos. Es lo que estaban enseñando en Colosas. Había también otra enseñanza falsa que se conoce como el misticismo. ¿Qué es el misticismo? Es, hermanos, esta creencia falsa que anima a una vida espiritual más profunda o alta por medio de sentimientos personales, experiencias personales. ¿Se ha fijado? Hay muchos hermanos que no vienen a algunas iglesias porque dicen, en esa iglesia no se siente nada, dice. Y uno llega a esa iglesia y no siente ahí el Espíritu Santo. Uno llega a esa iglesia y está solo llena de gente muerta. Ahí no hay nada, ahí no se siente nada. ¿Por qué? Porque estas personas creen que vivir la vida cristiana sobre la base de sus experiencias, de sus emociones, de lo que ellos sienten. Y no es la manera correcta de vivir la vida cristiana. También habían llegado a la iglesia de Colosenses otros que esto se llama como ascetismo. Ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Una forma fácil de verlo son como los budistas, que creen que por disciplinas como el yoga, como el ayuno, como el irse a la montaña, como la meditación, hacen que uno se vuelva más espiritual, o que esa es la forma correcta de vivir la vida cristiana. ¿Se acuerdan que muchas veces nosotros ayunábamos porque queríamos a través del ayuno
sentirnos más cerca de Dios. Creíamos que al estar ayunando nos íbamos a estar más cerca de Dios, y si sentíamos alguna experiencia en el ayuno, creíamos que Dios se había agradado con eso. Pero tampoco, le dice Pablo, esa es la manera correcta de vivir la vida cristiana. Había otra doctrina, y solo esta voy a mencionar, la licencia o el libertinaje. Habían otros que creían que porque ya no estaban bajo la ley de Moisés y porque Pablo predicaba la gracia, tenían la libertad para pecar. Imagínense, como le digo, es tan fácil salirse del caminar correcto de Dios. Es tan fácil. Unos creen que haciendo obras, otros creen que ayunando, otros creen que sintiendo, y otros creen que dándole rienda suelta a una vida de pecado y de libertad es como se debe, de libertinaje, es como se debe vivir la vida cristiana. Y Pablo les dice que no. Y les enseña la manera correcta de vivir la vida cristiana. Y es que vamos al versículo ahora, que vamos a estudiar. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Ahí Pablo nos enseña cuál es la manera correcta de vivir la vida cristiana. Y mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 6. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo dice? Andad en Él. Esa es la manera correcta de vivir la vida cristiana. Andando en el Señor. Pero usted se pregunta, hermano, ¿y qué es andar en el Señor? ¿Qué es andar en el Señor? Andar en el Señor, hermanos, es que yo viva diariamente en comunión con Cristo. Andar en el Señor es que yo viva cada día de manera espiritual. Andar en el Señor es que yo viva una vida madura o adulta espiritualmente. Andar en el Señor es que yo viva una vida que glorifique a Dios. Andar en el Señor es que yo viva una vida en santificación práctica cada día. Eso es andar en el Señor. Mire, se lo voy a repetir. Andar en el Señor es que yo viva diariamente en comunión con Cristo. Andar en el Señor es que yo viva espiritualmente cada día. Andar en el Señor es que yo viva una vida madura o adulta en Cristo. Es que yo viva una vida fructífera o llevando frutos espirituales. Es que yo viva una vida que glorifique a Dios. Es que yo viva una vida en santificación práctica cada día. Pablo les está dando una instrucción. El verbo andad en él está en el modo imperativo. Y el modo imperativo se utiliza en la Biblia y en todos lados para dar una orden, una instrucción o para hacer una rogativa. Entonces Pablo le está dando un mandamiento a la iglesia de los Colosenses y les dice, la manera en que tienen que vivir la vida cristiana es andando en Cristo. ¿Ya? Andando en Cristo. Yo les leí algunos sinónimos de qué significa andar en Cristo. Ahora, ¿qué no es la vida cristiana? No es una vida sin pecado. Amén. Porque, hermanos, vamos a cometer pecado. Solo hay un tiempo, en los tiempos de la salvación, cuando la presencia del pecado ya no va a estar presente en nosotros. Y eso es cuando muramos o cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces ahí, hermanos, la presencia del pecado nunca más tendrá poder sobre nosotros. Pero en esta vida vamos a cometer pecado. Entonces una vida andando en Cristo no es una vida sin pecado. No es una vida perfecta. No es perfección. No es vivir una vida perfecta andar en Jesucristo. Tampoco es una vida sin fallas, porque vamos a fallar. Tampoco es una vida sin caídas, porque nos vamos a caer siempre. Entonces, la vida cristiana, hermano, fructífera, llevando fruto en comunión con Dios, una vida que glorifique a Dios y una vida en santificación práctica, no es una vida sin pecado,
no es una vida perfecta, no es una vida sin fallas y no es una vida sin caídas, pero sí es una vida que glorifica a Dios. Pero sí es una vida en comunión con Cristo. Pero sí es una vida en santificación práctica todos los días. Pero sí es una vida fructífera. Y sí es una vida de un creyente maduro y adulto, que ha madurado. O sea que el mandamiento de Pablo a la iglesia es a que vivamos vidas llevando fruto. Es un mandamiento. Ahora, hermano, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo tener una vida en comunión con Dios? ¿Cómo puedo tener una vida en santificación práctica todos los días? ¿Cómo puedo vivir una vida espiritual todos los días? O la pregunta es, ¿estoy viviendo en comunión con Dios? ¿Estoy viviendo una vida espiritual? ¿Estoy viviendo una vida llevando fruto? ¿Cómo lo podemos hacer? Pablo nos enseña, después de darnos el mandamiento que tenemos que andar en Cristo, entonces nos dice la manera cómo podemos tener una vida fructífera. Y leamos el versículo, ¿cómo dice? De la misma manera, ¿cómo dice? De la misma manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Primero nos da el mandamiento, que andemos en Cristo. Y después, hermanos, nos dice la manera cómo tenemos que andar con Cristo. Y nos manda y nos da una pregunta. ¿De qué manera recibimos al Señor Jesucristo? ¿De qué manera lo recibimos? Por medio de la fe. Entonces, una vida en santificación, una vida en comunión con Dios, hermanos, una vida que glorifique a Cristo se vive por medio de la fe. De la misma manera, dice Pablo, que recibiste al Señor Jesucristo, anden en Él. Vamos a ver cómo recibimos al Señor Jesucristo. San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo, hermanos? Por medio de la fe. Amén. Si recibimos al Señor Jesucristo por medio de la fe, de la misma manera, para vivir una comunión con Dios, lo tenemos que hacer por medio de la fe. Hay otro versículo que amarra también esta verdad, y es un versículo conocido que todos sabemos. San Juan 3:16, versículo 18. Miren lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo nos convertimos en hijos de Dios, hermano? Por medio de la fe, por medio del creer. Si vamos y seguimos leyendo San Juan 3:16 hasta el 18, yo no lo anoté aquí, así que voy a buscarlo, porque ahí vuelve a repetir un montón de veces la palabra creer. San Juan 3:16, mire cómo dice. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por pecador. ¿Por qué, hermanos? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo es que un creyente, cómo es que un incrédulo se convierte en un hijo de Dios? Por medio del creer. ¿Cómo es que un incrédulo o un pecador de allá afuera, como estábamos nosotros antes,
se salva y pasa a formar parte de la familia de Dios, hermano? Por medio del creer, por medio de la fe. La fe es la mano que recibe el regalo de la salvación. Nadie va a ir al infierno por pecador, por hacer buenas o malas obras. Van a ir aquellos que decidieron rechazar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de su obra consumada en la cruz. Hermanos, creer en Cristo es poner mi fe en Cristo, en la persona correcta. Es apoyarme en, es descansar en, es depender de la persona del Señor Jesucristo y de su obra consumada en la cruz. Amén. ¿Cómo entramos a la familia de Dios? Por medio de la fe, por medio del creer, hermanos. ¿Y qué es creer? Creer no es ninguna obra. Creer es descansar en Cristo, depender de Cristo y apoyarme en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz. Es importante, hermanos, que recordemos qué fue lo que sucedió en la cruz. Ahí viene el hermano Marvin. ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz? Por lo menos 3 cosas sucedieron en la cruz. O 3 pasos le dicen en el folletito del Evangelio. ¿Qué sucedió en la cruz y por qué nos salvamos por eso? Porque Cristo, hermanos, en la cruz puso tus pecados y mis pecados. Y los puso en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Todos los pecados pasados, presentes y futuros de toda la humanidad y de todos los tiempos fueron cargados en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que conocemos y en el folletito lo estudiamos, que se llama imputación. Es una palabra legal, pero la ponemos sencilla, es poner en, cargar en, colocar en. En Cristo, en la cruz del Calvario, todos los pecados del mundo estaban siendo puestos en Él. Piensa en el pecado más horroroso: violación, homicidio, genocidio, asesinato, hurto, robo, crítica, homosexualidad, todos los pecados. Ninguno de esos pecados, todos, hermanos, puede excluirse. Todos los pecados del mundo fueron colocados en el cuerpo de Cristo. ¿Qué más sucedió en la cruz? En la muerte de Cristo, hermanos, Dios tomó mi lugar y tomó su lugar y tomó el lugar de la persona que nos está viendo. En la cruz, quienes debían pagar por el pecado éramos todos los seres humanos. Dice que la paga del pecado es muerte. Entonces el pecado solo se paga con la muerte. En la cruz del Calvario era yo, era usted, era el que nos ve, era toda la humanidad que tenía que estar sufriendo la ira de Dios. Yo siempre les digo que la ira de Dios y la justicia de Dios es del mismo tamaño que Dios. Hermanos, si el universo no sabemos nada de él y Dios es mucho, bueno, Dios es infinito. Entonces su justicia, su ira y su santidad también son infinitas. Y usted y yo teníamos que estar en esa cruz recibiendo la infinita justicia e ira de Dios. Pero ¿saben qué sucedió en la cruz? Que el Señor tomó mi lugar y tomó su lugar. Y eso es lo que nosotros conocemos como sustitución. Cristo tomó mi lugar, hermano. Cristo tomó su lugar y recibió la terrible ira de Dios sobre su cuerpo. ¿Qué más pasó en la cruz? Siempre es importante recordarlo. Hermanos, la justicia y la ira de Dios quedaron satisfechas con el pago que Cristo hizo en la cruz. ¿Cómo se llama eso? Propiciación.
propiciación. La ira y la justicia de Dios aceptaron el pago por todos los pecados, porque Cristo era 100% Dios, 100% hombre, fue santo, sin pecado, y pagó por el pecado a través de la muerte en un tiempo, en un momento, y su muerte tiene un valor infinito por el pago de todos los pecados del mundo. ¿Y cómo le conocemos a eso? Propiciación. La ira y la justicia de Dios quedaron satisfechas. El Señor pudo concluir antes de morir diciendo: Tetelestai, la deuda ha sido cancelada, la deuda ha sido saldada, la deuda ha sido pagada. Ahora viene una pregunta: ¿quién tiene que pagar por los pecados ahora? Un abogado sabe que los pecados solo se pagan una vez. Entonces nadie en este mundo, hermano, nadie en este mundo va a pagar por los pecados, porque los pecados han sido pagados. Y entonces la pregunta es: ¿y entonces cómo es que la gente va a ir al infierno? Si ya los pecados entonces que se salven todos. Nunca, jamás. ¿Por qué la gente va a ir al infierno si los pecados ya están cancelados? Porque no se van a ir por pecadores, sino porque rechazaron poner su fe sola en Cristo y en lo que Él hizo en la cruz, hermano. Lo leímos en Juan 3:16, dice que el que no cree en Él ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo nos salvamos, hermanos? Por medio de la fe. ¿Cómo podemos vivir una vida en santificación? Como dice Pablo que la podemos vivir. También por medio de la fe. ¿Quién debe pagar ahora? Nadie. La gente no va al infierno por pecadores. Van por rechazar, poner la fe en Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz. Empezamos nuestra vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, continuemos nuestra relación con Jesucristo mediante un caminar diario de fe, dependiendo, apoyándonos, descansando en Cristo, hermano. ¿Cómo vamos a vivir la vida cristiana? Apoyándonos en Cristo. Es la única forma. No podemos vivir la vida cristiana en santificación, glorificando a Dios, dando fruto en santidad, en comunión con Él. ¿Qué más les dije? Una vida que glorifica a Dios. No podemos vivir una vida en comunión con Dios espiritualmente cada día, madura, fructífera, que glorifique a Dios en santificación, si no dependemos del Señor Jesucristo y de su obra consumada en la cruz. Entonces Pablo les dice: miren, vivan la vida cristiana en dependencia del Señor Jesucristo, apoyándose en Él, descansando en Él y en lo que Él hizo en la cruz. Empezamos nuestra vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, continuemos nuestra relación con Jesucristo por medio de un caminar diario de fe, dependiendo, apoyándonos y descansando en Cristo. Amén. Ese es lo número 1. Ahora, lo número 2, cómo vivir la vida cristiana sobre la base de la gracia. ¿Cómo fuimos salvos, hermano? Por gracia. ¿Y cómo podemos vivir una vida en santidad? También sobre la base de la gracia de Dios. El caminar en Cristo del creyente es exactamente como la salvación. ¿Qué dice Efesios 2:8? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. La base de nuestra salvación es la gracia de Dios.
¿Cuál es la base de nuestra salvación, hermano? La gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor o bondad de Dios inmerecida para hombres, mujeres que no la merecen ni la pueden ganar. Eso es la gracia de Dios. ¿Cómo nos salvamos, hermano? El texto nos indica, Efesios 2:8, cómo nos salvamos y cómo no nos salvamos. Efesios 2:8 nos enseña cómo nos salvamos. Dice, por gracia sois salvos. Es decir, son salvos porque Dios extendió su bondad, su amor y su misericordia inmerecida sobre cada uno de ustedes y la obtienen por medio de la fe. ¿Cómo no se pueden salvar? No por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloría, para que nadie diga, yo me salvé por mis propios méritos. Entonces la Biblia allí nos enseña que somos salvos sobre la base de la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo tenemos que vivir la vida cristiana? Porque Pablo nos dijo que de la manera en que recibimos al Señor Jesucristo, andemos en Él. Entonces, si la salvación fue por medio de la fe, mi caminar diario debe ser por medio de la fe. Y si la salvación fue sobre la base de la gracia de Dios, mi caminar diario espiritualmente también es sobre la base de la gracia de Dios. El caminar en Cristo del creyente es exactamente como la salvación. La salvación es por gracia, mediante la fe sola en Jesucristo. Solamente. Así también nuestro caminar victorioso en Cristo es totalmente por la gracia de Dios. Su gracia nos proporciona cada cosa que necesitamos para vivir victoriosamente en Jesucristo. Nos da el poder para tener la victoria sobre la naturaleza pecaminosa, sobre Satanás y sobre el sistema mundial. Vamos a ver qué dice Juan 15. Solo lo vamos a dar una lectura rapidita. San Juan capítulo 15, del versículo 1 al 8. Para que veamos que la tarea nuestra, hermanos, es llevar fruto. Pero que el fruto, ¿quién lo produce? Lo produce el Espíritu Santo. Mire lo que dice San Juan. Yo soy la vid, dice Jesús, la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve. ¿Qué llevamos los creyentes? Llevamos fruto, no lo producimos. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, como Hernán, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en Cristo. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Hasta el versículo 8 les dije, ya me pasé. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuál es el mandamiento para nosotros? ¿Que produzcamos el fruto o que lo llevemos? Que lo llevemos. En términos sencillos, en San Juan 15, versículo 1 y 8, el Señor nos dice que si permanecemos dependiendo, volvemos, si permanecemos dependiendo de Él por medio de la fe, llevaremos mucho fruto que Él producirá en nosotros.
versículo 10, el 12. Vaya, lo voy a leer después. Viviremos una vida victoriosa en Cristo si intentamos vivir la vida cristiana sobre la base de nuestros recursos. Perdón, era una afirmación. Si intentamos vivir la vida cristiana sobre la base de nuestros recursos, nos aclara que nada podemos hacer. Si usted intenta, si yo intento vivir la vida cristiana sobre la base de mi profesión, sobre la base de mis fuerzas, sobre la base de mi inteligencia, sobre la base de lo que yo soy, sobre la base de lo que yo conozco, sobre la base de mis logros, sobre la base de mi personalidad, sobre la base de mi persuasión, sobre la base de que soy guapo, sobre la base de que yo soy, se va a decepcionar. Porque el Pablo hizo un gran listado de lo que él era. Dijo que era fariseo, hebreo de hebreo, justo de justos, de la ley irreprensible. Y dijo que todo lo tenía por basura, por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hermanos, que con la vida cristiana, nuestro deber es llevar el fruto, pero quien lo produce es el Señor Jesucristo. Entonces es por su gracia, es por fe y es por su gracia. Al cielo no vamos a ir a presumir las coronas. No vamos a ir a decir, miren las coronas que yo he ganado, porque no las hubiéramos podido ganar en nuestras propias fuerzas. Es el Señor por su gracia quien produce el querer y el hacer por su buena voluntad en nosotros. Amén. ¿Qué dice?